reciban un cordial saludo desde aquí, desde México, Cuautitlán Izcalli. Y un caluroso abrazo de parte del Grupo 11 de Abril, de Alcohólicos Anónimos. Vamos a dar inicio, ¿qué les parece? En esta ocasión vamos a dar inicio con unos segundos de silencio para meditar sobre el problema común que aquí nos reúne, que en mi caso personal es la enfermedad del alcoholismo. Iniciamos al toque de la campana, compañeros. Gracias, muy amables. A continuación le voy a dar lectura al legado de Alcohólicos Anónimos, que la letra dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es tener el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues bien, es lo que dice el enunciado de nuestra agrupación de Alcohólicos Anónimos, y los que gusten acompañar a decir junto conmigo la oración de la serenidad para que esta junta tenga validez. Los que tengan a bien acompañarme, lo hacemos en estos momentos. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para poder reconocer la diferencia. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación, pues el día de hoy tenemos a nuestro expositor, que es Michael Furikuri, que le damos una cordial bienvenida. El día de hoy nos va a hablar acerca del aspecto tradicional de Alcohólicos Anónimos. De ser así, me parece que tiene 1 hora de participación y media hora de preguntas y respuestas. No sé si es lo correcto. O si me equivoco, bueno, por ahí rectifíquenme de favor, compañeros. Bueno, pues le vamos a dar paso al compañero Michael con ese tema del aspecto tradicional en AA. Adelante, compañero Michael, de favor. Gracias, padrino. Saludos a todos los que se conectaron a la transmisión. Lo estamos transmitiendo también en vivo, compañeros, aprovechando los medios masivos de comunicación. Muchos ahí estoy ya. Pues se tienen varios prejuicios el día de hoy acerca de las redes sociales y el aspecto tradicional. Es un tema que está generando mucha controversia. A ver, chécame la luz, padre, un poquito más alejada. Crea controversia. ¿Qué sucede si nosotros los alcohólicos... No, está en el cuadro de la pantalla. ¿Qué sucede si nosotros estamos utilizando los medios masivos? Rompe el anonimato, rompe el sentido espiritual, rompe algún principio tradicional. En mi propia opinión, desde luego que no, y toda mi participación va a ser basada en solo mi experiencia, ¿no? Es innecesario que se busque un solo principio, que este es el tuyo. Es innecesario, compas, que se busque un solo principio en el programa de Alcohólicos Anónimos que sea nuevo, dice Bill W. en el folleto 3 charlas a sociedades médicas. No existe ningún principio que sea nuevo dentro de Alcohólicos Anónimos, dice el cofundador Bill W. El programa de Alcohólicos Anónimos es una síntesis de la religión, de la medicina, psiquiatría y psicología, ¿no?
y la experiencia propia. De eso está formado Alcohólicos Anónimos. ¿De qué? Alcohólicos Anónimos está formado, dice el cofundador Bill W., una síntesis, un resumen, ¿no?, de la medicina, de la religión, de la psiquiatría y nuestra propia experiencia. Estos 4 elementos es lo que forma Alcohólicos Anónimos, dice Bill W., y lo hice de una forma en que fuera aceptada por el alcohólico, no entendida. El alcohólico entiende perfectamente bien conceptos religiosos, el alcohólico puede entender perfectamente bien principios espirituales y puede entender perfectamente bien principios médicos. Lo que hace Bill W. no es un programa que el alcohólico pueda entender. Bill W. dice que hace un programa que el alcohólico pueda aceptar. El primer despertar espiritual que tuvo el cofundador Bill W., la persona que le apadrina, la persona que le asesora, la persona que lo escucha, es un amigo de la medicina, el doctor Silver, ¿no? Su médico de cabecera, un médico psiquiatra. Y la segunda persona en su segundo despertar espiritual que lo escucha, que lo apadrina, es el doctor Ed Dowling, ¿no? Por lo que se puede entender que Ed Dowling seguramente utilizó la Biblia para apadrinar a Bill W. Seguramente el padre Ed Dowling, seguramente que lo hizo conociendo cómo trabaja la religión, seguramente le pidió que se pusiera de rodillas, le habrá leído algún salmo, le habrá leído algún proverbio, probablemente el Sermón del Monte, no sabemos. Entonces Bill W. hace una síntesis del programa, ¿no?, de manera en que el alcohólico lo acepte, no que lo entienda, que lo acepte. Por lo tanto, en esta participación nos vamos a seguir apoyando de nuestros amigos de la religión y nuestros amigos de la medicina y de la psiquiatría. No tendría nada de científico, compañeros, decir estás hablando de manera religiosa o estás hablando de manera científica cuando tú eres un alcohólico y no eres un profesional, ¿no? Sí somos profesionales fuera de las paredes de Alcohólicos Anónimos, pero no profesionalizamos el mensaje, dice la octava tradición. ¿Y para qué es el programa y para qué nos pueden ayudar las 12 tradiciones? Quiero excusarme un poquito, ¿no? Es un poco extraño la participación a través de estos medios. Siempre estoy acostumbrado a que se vean compañeros en mis participaciones, pero bueno, se tiene que romper el hielo, ¿no? Aquí tengo el resumen de las 12 tradiciones. Tal vez no lo alcancen a ver, se los voy a ir explicando rápido y brevemente. Me hace sombra, padrino. Aquí. La primera tradición nos habla de lo que es la unidad. Dice la primera tradición, la unidad debiera de ser la cualidad más apreciada que tiene nuestra comunidad. ¿Qué cosa la unidad? No es las sillas, no es la pintura de las paredes, no es la coordinación. Podrías tener una campana hecha de oro y no sería la cualidad de tu grupo. La cualidad más apreciada de un grupo de Alcohólicos Anónimos es la unidad. Así dice la primera tradición, ¿no? ¿Y por qué es la cualidad más apreciada? Pues definitivamente porque es lo que menos hay en los grupos de Alcohólicos Anónimos, unidad, ¿no? ¿Cuál es el elemento más apreciado en África? Ustedes saben que el alimento y el agua. ¿Por qué es lo más apreciado? Porque es lo que menos hay. Bill W. utiliza esta situación, ¿no? La unidad es la cualidad más apreciada de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque es lo que menos hay. ¿Cuál es el enemigo de la unidad? El individualismo. Sin embargo, tenemos un programa que primero hay que trabajar en él de manera individual, pero para eso son las 12 tradiciones, para salir del individualismo, del programa de los 12 pasos y empezar a trabajar en lo colectivo que es las 12 tradiciones. Ustedes saben que los 12 pasos es para la recuperación del individuo, pero también saben que las 12 tradiciones van a garantizar, ¿no?, la supervivencia del grupo. La primer tradición tiene un bucle temporal, compañeros. Tiene un bucle temporal. Nosotros sabemos que no se puede dar lo que no se tiene, ¿no? Por eso primero tenemos que recuperarnos y nuestro primer legado es el legado de recuperación. Sin embargo, la primera tradición dice que la recuperación personal depende de la unidad, ¿no? Entonces aquí hay un bucle temporal porque los pasos me dicen, ¿no?, que necesito primero practicar los 12 pasos. Sin embargo, las tradiciones me dicen que primero necesito las tradiciones. Hay un bucle temporal, ¿no? Dice, la recuperación personal depende
de la unidad del grupo. Entonces, padrino, ¿qué tengo que hacer primero? Recuperarme a la unidad. Sencillo, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, a mí me toca explicarles ese tema de las 12 tradiciones. ¿Qué es la primera tradición? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Y para qué necesitamos? ¿Y para qué necesitamos la primera tradición? Nosotros sabemos que el cofundador Bill W. tuvo una charla con este psiquiatra Carl Jung. En esa plática, en esa correspondencia, Carl Jung le afirma que esto es de espíritu contra espíritu. Es una parte que ustedes saben, ¿no? Y nosotros sabemos que nuestra situación, nuestra problemática es más de índole espiritual que de índole físico o mental, ¿no? Si es mental, si es físico, por esa obsesión, por la compulsión orgánica, por la alergia orgánica, pero sabemos que el verdadero problema y la raíz es un problema espiritual. Si la respuesta y la solución al problema es un despertar espiritual, por inherencia se tiene que entender que el problema es que tu espíritu está dormido. Ese es el problema. Ahorita escuchaba previo a una plática si está cumpliendo el objetivo la AA o solamente la comunidad está dejando de beber. En mi opinión, la mayoría de la comunidad solo ha dejado de beber porque comprendió lo más básico y lo más simple del programa, ¿no? Dejar de beber y dejar de drogarse. Sin embargo, esa no es la situación. Si el paso 12 nos está hablando de una solución, a ver más arriba. Si el paso 12 nos está hablando de una solución, ¿cuál? Un despertar espiritual que pueda arrebatar la obsesión pertinaz que tenemos hacia el alcohol, la droga, el dinero, las personas, entonces por inherencia tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos un espíritu dormido. ¿Qué tiene que ver eso con las 12 tradiciones? Que para poder salir del individualismo, ¿no?, necesitamos trabajar primero en la parte colectiva, compañeros, ¿no? Nosotros necesitamos crear ambientes espirituales, terrenos espirituales, por las cosas que se practican, por las cosas que se dicen, por las cosas que se confiesan, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú te someterías a una cirugía a corazón abierto en un lugar en donde evidentemente te das cuenta de que no llevan prácticas de salubridad, que no tienen higiene, que el médico que te va a intervenir tiene la barba muy larga y sucia, tiene las uñas negras? Tú dirías, yo no voy a abrir mi pecho para una cirugía del corazón en un lugar así. Bueno, nosotros vamos a hacer una cirugía a tu alma, ¿no? Porque dice, esta es la perversa enfermedad del alma, cuarto paso, para no regresarnos mucho, ¿no? Esta es la perversa enfermedad del alma. Entonces tu alma necesita una intervención de índole espiritual. Tú no te vas a someter a una intervención espiritual en un grupo en donde hay odio, donde hay resentimiento, donde hay crítica, donde hay envidia, donde hay injuria, donde constantemente se está agrediendo al grupo, ¿verdad? Que no, espiritualmente es ilógico que pensar que yo espiritualmente me voy a recuperar en un lugar así. ¿Qué es lo que desarrolla el cofundador Bill W? Esto, las 12 tradiciones. ¿Para qué son las 12 tradiciones? Para crear ese ambiente espiritual, esa atmósfera espiritual, esos terrenos espirituales para que el individuo pueda recuperarse. Nada más que aquí el tema es que la construcción de este ambiente espiritual no depende solo del resto de mis compañeros, sino de mí mismo. El primer concepto para el servicio mundial, compañeros, dice que es responsabilidad de todos los servicios generales de Alcohólicos Anónimos. Bueno, la primera tradición dice que nosotros gozamos de 3 principios tradicionales que nadie puede violentar. Voy a escribir así. Perdón que les dé la espalda. Pensar. Hablar. Y actuar. ¿Sí? Son estos. Hay 3 derechos tradicionales en la primera tradición. Usted tiene derecho de pensar, usted tiene derecho de hablar y usted tiene derecho de actuar. De hecho, no conocemos ninguna comunidad que defienda tan celosamente estos 3 derechos. Tú tienes derecho de pensar, de hablar y de actuar como tú quieras. Y sin embargo, dice la misma tradición, nadie te puede expulsar por tu forma de pensar, nadie te puede expulsar por tu forma de hablar y nadie te puede expulsar por tu forma de actuar. Eso dice la primera tradición. Nadie te puede obligar a pensar, hablar o actuar como nosotros.
y nadie te puede castigar por tu forma de pensar, de hablar y de actuar. Esto debiera de estar considerado en cualquier constitución política de cualquier país, ¿no? Sin embargo, nosotros la tenemos en Alcohólicos Anónimos y dice que no se conoce a nadie que defienda tan celosamente estos tres principios tradicionales, ¿no? ¿Qué provocan esto? ¿Qué me regalan esto? Si te das cuenta, un 100% de libertad y de autonomía que va de la mano con la cuarta tradición, ¿no? Cada individuo dentro de Alcohólicos Anónimos goza de esta autonomía de pensar, de hablar y de actuar, ¿no? Tú como miembro de Alcohólicos Anónimos, para poder ejercer estos tres derechos tradicionales, los tienes que conocer, tienes que saber cuáles son los derechos tradicionales que tiene. Si no, solo lo vas a querer estar defendiendo a través de la revuelta, a través de quejarte, a través de crear algún tipo de situación mediática en tu grupo, como el chismorreo, chismosear, no sé cómo se dice en Argentina, ¿no? O sea, ir con un amigo, un compañero del grupo y hablar mal de otro compañero, ¿no? Dejar que la envidia espole la ira y empezar a asesinar las personalidades de los demás compañeros. Bueno, nosotros tenemos estos derechos y nadie puede violentar estos tres derechos tradicionales. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene este 100% de libertad, ¿no? 100% de libertad en Alcohólicos Anónimos. Pero el resto de mis compañeros también tienen libertad. Tengo compañeros que también gozan de libertad. Y estos compañeros... Ahora vamos a bajar un poco más, así. ¿Qué importa si yo no me veo, verdad? En fin, estoy re feo. ¿Sabes qué? Esa es la ventana la que está provocando. A ver, si bajamos la cortina, padrino, por favor, si eres tan amable. ¿Ya está? Ajá, y hacia en medio, que es la que está provocando el reflejo. Ajá. Bueno, esta autonomía, dice la cuarta tradición, no puede violentar la autonomía de tus demás compañeros, ¿no? Pero una persona que no ha trabajado todavía con su método de recuperación siempre está violentando las autonomías de los demás compañeros o de su familia o de sus hijos, etcétera, ¿no? Constantemente, ¿qué hace esta persona con su libertad que tiene en AA? Regularmente, si no hay recuperación, es estar lastimando o violentando las autonomías de otros compañeros. ¿Por qué? Tiene sentido. Es una persona egoísta, no ha tenido un despertar espiritual, aún no conoce el verdadero significado de lo que es el amor al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces tiene sentido que se tenga que hablar primero de pasos para poder entender primero las tradiciones, porque una persona que no le ha sido quitada esa parte del egoísmo que dice el quinto capítulo, egoísmo, creemos que es la raíz de todas nuestras dificultades, las dificultades con los compañeros, las dificultades en mi trabajo, las dificultades en el colegio, las dificultades con la familia, con los vecinos, con los primos, con los cuñados. ¿Por qué tengo tantas dificultades? ¿Son ellos los intolerantes? No, soy yo. Soy un egoísta que quisiera ver a todo el mundo ser como yo quisiera que sea, ¿no? Es decir, egoísmo. La raíz de todas nuestras dificultades es el egoísmo. Entonces, esta persona egoísta dentro de un ente que se llama Grupo de Alcohólicos Anónimos no puede hacer la unidad porque no se ha recuperado. No solo no aporta, sino que quiere sacar la mejor parte, dice el quinto capítulo de nuestra literatura del Libro Azul, ¿no? Entonces este ser egoísta primero tiene que ser ego reducido, dice el quinto paso, para que se sienta atraído por la unidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría de la primera tradición? Que un compañero, una vez recuperado, diga: yo voluntariamente, yo sé que gozo del 100% de libertad, de pensar, de hablar y de actuar, pero yo voluntariamente estoy dispuesto a ceder un porcentaje de mi libertad para que el resto de mis compañeros esté bien. Este compañero de acá también tiene recuperación, ha tenido un despertar espiritual. Gracias al programa de Alcohólicos Anónimos ha logrado ego reducir, salir de la ilusión de la fantasía
y dice, yo sé que también gozo de un 100% de libertad y también estoy dispuesto a ceder de manera voluntaria un porcentaje de toda la libertad que yo tengo solo para que mis compañeros estén bien, ¿no? Pero hay compañeros muy enfermos que son egoístas en cuanto al pan y la sal, que no solo no aportan lo que tienen que sacar, lo que tienen que aportar, sino que tratan de quitar del resto de los compañeros lo que ellos están aportando, ¿no? Y ¿cómo se le llama esto? Romper el bienestar común. Bueno, les voy a dar la espalda una vez más. Este es nuevo. ¿Qué es un grupo de alcohólicos anónimos? ¿Qué es un grupo de alcohólicos anónimos? Voy a apagar esta. No, tampoco, ¿verdad? Estoy muy oscuro. ¿Qué es un grupo de alcohólicos anónimos? Dice la cuarta tradición, cuando dos, tres o más se reúnan con el único objeto de dejar de beber, de mantenerse sobrios y pasar el mensaje, puede llamarse a sí mismo un grupo de alcohólicos anónimos. Es el único requisito para formar un grupo, ¿no? Donde dos, tres o más se reúnan con el único objeto de mantenerse sobrios y llevar el mensaje, es un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Qué es el bienestar común según lo que dice la primera tradición? Este compañero con recuperación voluntariamente ha cedido parte de la autonomía que él tiene. Lo dibujo en círculos porque son esferas de autonomía. Él pone un porcentaje de su autonomía, él también da un porcentaje de la libertad que tiene de pensar, de hablar y de actuar. Este compañero hace lo mismo, este compañero hace lo mismo, este compañero hace lo mismo. Lo bueno que hice un grupo tradicional de México, nada más con 8 cabrones. Este hace lo mismo, pero estos dos compañeros son egoístas en cuanto al pan y al agua. No piensan en los demás, están muy concentrados en sí mismos, están pensando qué es lo que pueden obtener del grupo y no lo que ellos pueden aportar al grupo. ¿Qué está sucediendo? No se cierra este círculo de unidad. ¿Qué necesitan? Que estos compañeros que dan amor al prójimo logren ayudar que este par de compañeros tengan un despertar espiritual y así completar ese círculo de unidad, ¿no? Salir de lo individual a lo colectivo. Imaginemos el caso utópico de que todos en el grupo están recuperados, ¿no? Imaginemos, ¿no? El caso utópico, todos se recuperaron. ¿Qué se formó? Un ente moral llamado bienestar común. Un ente moral llamado Alcohólicos Anónimos. Un ente moral llamado unidad. Y está formado por personas físicas, pero han creado un ente moral llamado Grupo Dr. Bob. No es de interés de cada uno de los miembros del grupo del Dr. Bob mantener la unidad y el bienestar común. ¿Por qué? Porque si se rompe la cadena de bienestar común, esta célula se enferma, empieza a enfermar el resto de las células y se alejan del objetivo primordial, que es la recuperación personal y la transmisión del mensaje. Para eso es la unidad, compañeros. El resto de las tradiciones es cómo trabajar la unidad, ¿no? Por eso es que son tan necesarias las 12 tradiciones, compañeros, porque nosotros necesitamos de este lugar. Nosotros no nos vamos a recuperar. Nosotros no nos vamos a recuperar, compañeros, en el trabajo. Nosotros no nos vamos a recuperar en la casa. Nosotros no nos vamos a recuperar, ¿poquito? Nosotros no nos vamos a recuperar en los negocios, ni en las escuelas. ¿En dónde? En Alcohólicos Anónimos. Y necesitamos, si vamos a someternos a una cirugía al alma, tiene que ser un lugar con mucha salud espiritual, ¿no? Y eso lo crean entre todos los compañeros.
Entonces, esto para mí es la unidad. La segunda tradición, compañeros, nos habla de liderazgo. La segunda tradición nos habla de liderazgo. Ay, padrino, gracias. Nos pone el ejemplo del cofundador Bill W. que visita el hospital de la Torre Towns para buscar a un doceavo, ¿no? Me estoy volando la cabeza. Ahí está. Bill W. dice que fue al hospital de la Torre Towns a buscar a un prospecto, un alcohólico, y es llamado por el dueño del hospital, a quien llamaremos Charlie, dice ahí. Y dice que Charlie le enseña un estado bancario. Le enseña probablemente el estado de resultados del Hospital de la Torre de 1930 y le dice, mira Bill W. lo que ganaba este hospital en 1930. ¿Qué es lo que hace Charlie del hospital? Conoce las condiciones de Bill W. Sabe que Bill W. está endeudado con amigos de la Wall Street. Sabe que Bill W. tiene un tema de situación de índole financiero y primero lo que hace es enseñarle, ¿no?, un estado financiero del hospital de 1930. Y no es todo lo que hace, le dice, todos los alcohólicos a tu alrededor están enriqueciéndose, ¿no? ¿Cómo es posible que tú andes como andas, Bill? ¿No? Muriendo de hambre. Fíjate. Recuerda que Bill W. es la persona número 1 en todo. Él en su secundaria no existía el instrumento de violín. Por ser el primer compañero, el primer estudiante que tocara el violín, aprendió a tocar el violín y era la única persona que tocaba el violín. Dice Bill W. Yo quería ser el número 1 en todo porque en lo perverso de mi corazón me sentía la criatura más pequeña del universo, de la creación de Dios, ¿no? Entonces él es Bill W. Imagínate, este Charlie le dice que está muriendo de hambre. A cualquiera de nosotros que estamos conectados en esta transmisión, si nos dicen muertos de hambre, sentiríamos cómo lastiman nuestro orgullo, ¿no? Pues eso fue lo que le dijo al cofundador. Dos situaciones le dice. Primero le enseña, ¿no?, el estado financiero y después le dice que está muriendo de hambre. Ya le ofreció dos cosas. Primero, un golpe a la pared de la cárcel de los defectos de carácter que se llama orgullo. ¿Y por qué al orgullo? Porque el orgullo encabeza la lista de los defectos de carácter. El orgullo va a justificar a la avaricia de Bill W. para que Bill W. diga, acepto la chamba de profesionalizar el mensaje, ¿no? Por eso es que primero le lastima el orgullo, le dice muerto de hambre y le hace ver su situación financiera. También le dice, podrías tener más éxito que los mismos profesionales, aún sin diploma. ¿Qué le ofrece? Éxito, prestigio. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué le acaban de ofrecer a Bill W? Prestigio y dinero. ¿Qué falta que le ofrezca a Charlie? Sexta tradición, primera tradición, cuarto paso, quinto capítulo, séptimo paso, poder, dinero y prestigio. Pero Charlie solo le ofrece dinero y solo le ofrece prestigio. ¿Por qué no le ofrece poder, compás? Porque ya tenía el poder de la AA. Él era el dueño hasta entonces de Alcohólicos Anónimos. Él ya tenía poder sobre de la AA. Bill W. entrega a la AA hasta los 20 años de su cofundación, un domingo a las 4 de la tarde de 1955, compañeros. Hasta entonces Bill W. entrega, ¿no?, los 3 legados a una conferencia. Entonces, ¿por qué no le ofrece poder? Porque ya lo tenía, solo le quiso entrar por el lado del prestigio y del dinero. Por eso la sexta tradición dice, debemos evitar empresas ajenas o entidades allegadas, ¿no?, para evitar que los problemas de dinero, poder y prestigio nos desvíen, ¿no? Era por esa situación. Bill W. se va reflexionando la propuesta en el metro, en el subterráneo hacia Brooklyn y le llega una frase. El salario es dependiendo del trabajo. ¿De dónde lo saca? Lo saca de la Biblia. Él vuelve la desobediencia en virtud solo porque lo escuchó en la Biblia. Como lo escuchó en la Biblia, está bien. Por eso dice que no es bueno conducirse solo en terrenos espirituales porque podemos pensar que tenemos dirección y guía directa de Dios,
cuando probablemente, dice el quinto paso, estemos en una situación lamentablemente vergonzosa y equivocada. Por eso, si te llegan esas frases, compañero, aún las saques de la literatura, aún las saques de la Biblia, quiero decirte que el ego, el alcohol, o como tú le quieras llamar, tu suegra, tu suegro, el diablo, Satanás, Lucifer, es características del ego, características del alcohol. Quinto capítulo, poderoso, astuto y desconcertante. Entonces tiene sentido que Bill W. haya vivido un autoengaño porque escuchó una voz en el metro que le decía: el salario es dependiendo del trabajo. La moral lo torturó un poco, pero como lo sacó de la Biblia, lo justificó. Llega a su agrupación, le cuenta la buena nueva a sus compañeros y le dicen: lo que nos dices, Bill W., nos ha hecho pensar en varias ocasiones qué podríamos hacer por ayudarte. Bien comprendemos tu situación, pero nos preocupa más lo que nos estás diciendo. ¿No te das cuenta que esto que tenemos no se puede combinar con los asuntos de Charlie? Que lo que tenemos es un ejemplo de esos que tú nos has enseñado, Bill W., que lo bueno es enemigo de lo mejor. Perdón, que lo bueno es enemigo de lo mejor. Aquí hay otro bucle, compás. ¿Cómo puede el alcohólico saber cuándo es lo bueno y cuándo es lo mejor? ¿Cómo puede el compañero, cómo puede el miembro de Alcohólicos Anónimos saber cuándo es bueno y cuándo es mejor? Porque hay situaciones que te pueden hacer pensar. Yo les quiero preguntar, ¿quién es mejor? ¿El River o el Boca? Y los del Boca van a decir los del Boca, y los de River van a decir los de River, pero es una verdad relativa, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo distinguir cuándo lo bueno es enemigo de lo mejor si todos pueden tener la idea que lo que están decidiendo es lo mejor? Sencillo, lo que hizo Bill W. Llegó a su grupo, lo cuenta a su conciencia y su conciencia se manifiesta. Dice Bill W., escuché la voz de Dios emanando de la conciencia del grupo. ¿Estás de acuerdo? Así dice. La voz que escuché en el metro no era la voz de Dios. La voz de Dios estaba emanando de la conciencia de mi agrupación. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si la voz que escuchó en el metro no era la voz de Dios, ¿de quién era la voz, compañeros? ¿No? Como tú lo concibas. Llámale ego, llámale autoengaño, llámale el acérrimo, llámale chanclas, llámale Satanás, llámale Lucifer. Pero aquí abusado. ¿De dónde lo sacó? De la Biblia. Los evangelios, por ejemplo, Jesús no mandó a escribir un evangelio. Y Jesús no mandó a hacer una religión, ¿no? Y tal vez Dios no mandó a hacer un evangelio o una Biblia. Tal vez por ahí podría haber un engaño, pero bueno, esos ya son temas que en otra participación, si se da la oportunidad, se podrían estar hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque la letra mata el espíritu y hace razonar a las personas, dice la novena tradición. No hay alguien tampoco popular en AA como un viejo rebosante de sabiduría. Es decir, todo aquello que acumula conocimiento es una variante de acumular, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Aquí la situación está. Si Bill W. escribió las 12 tradiciones, ¿por qué fue solo al hospital de la Torre Towns? ¿Por qué no fue en comité, como dice la novena tradición? ¿Cuáles eran los intereses de Bill W.? ¿Cómo sabemos que fue Charlie el que lo mandó a llamar y no fue Bill W. el que tocó la puerta de Charlie y le propuso que profesionalizaran el mensaje? Toda la literatura, cualquier libro, está hecha al capricho de su autor. Y Bill W. no sabemos si fue él el que le hizo la propuesta a Charlie. No se sabe. Ese no es el punto. El punto no es tratar de hacerle un cerco a Bill W. El punto es sacar lo mejor de la experiencia. No es bueno conducirse solo en estos terrenos espirituales. La segunda tradición también nos habla de liderazgo. ¿A qué voy con este punto? Perdón, antes de que se me olvide. La segunda tradición nos habla de que esto no funciona con moral, compañeros. Alcohólicos Anónimos no funciona con moral.
tiene que ser algo mejor que la moral, y esos son principios espirituales. En AA no se moraliza. Ese es el regalo de la segunda tradición, cuando le dice a Bill W, es que no es inmoral la propuesta de Charlie. Sabemos que no es inmoral, Bill, pero esto no funciona con moral, es decir, no funciona con lo bueno, no funciona con lo malo. El programa no busca hacer a las personas malas en personas buenas. Dice, a los ingobernables busca, y la pretensión es darles un despertar espiritual. No dice, vamos a volver a las personas malas en personas buenas. Dice, vamos a volver a los ingobernables en espíritus despiertos. ¿Sale? Entonces, el programa no es de moral. La segunda experiencia que nos regala la segunda tradición es la del cofundador del grupo de Middleton. Un cofundador que a través de la dictaduría benevolente hace florecer a la comunidad de Alcohólicos Anónimos en Middleton. Al principio porque no puede ser de otra forma, dice ahí, ¿no? Ya después la asumida responsabilidad tendrá que ser compartida. Pero al inicio, ¿cuál es el método que funciona? La dictaduría benevolente. ¿Por qué no ofrece Bill W la democracia de Alcohólicos Anónimos sino hasta los 20 años, compañeros? Porque la democracia exige derechos, pero también exige obligaciones. Y el alcohólico ingobernable no se quiere responsabilizar de nada. Por eso es que al principio, si tú lees con atención bajo la lupa la segunda tradición, el grupo de Middleton florece gracias a la dictaduría benevolente de los primeros fundadores del grupo. Al tiempo llega la revuelta, la sangre renovadora ya está capacitada para hacerse responsable de los asuntos del grupo, pero al inicio es una dictaduría benevolente. Hay un personaje de la historia que se llama Hitler, logra en menos de 10 años sacar de la máxima pobreza al país europeo occidental, Alemania, y lo coloca como una superpotencia mundial. ¿A través de qué lo hizo? A través del fascismo, a través de la dictaduría. ¿Cuál fue el problema? Si era un caudillo alemán, ¿cuál fue el problema? Que se volvió loco de poder, fue demasiado la ambición, que quiso conquistar al mundo entero, y ahí su perdición de él y de 55 millones de muertes, ¿no? En una sola persona. Un caudillo que logró hacer grandes cosas, pero que fue cegado por la ambición del poder. A eso se refiere la primera tradición también, ¿no? Si los grandes pueblos han sucumbido en la búsqueda de su libertad, han perecido. ¿Qué puede ser de un grupo de borrachos, de drogadictos, de abandonahijos, de abandonahijas, de divorciados? ¿Qué puede ser? ¿30 minutos? De este tipo de personas, ¿no? Y bueno, entonces la segunda tradición nos habla de liderazgo. Hay un concepto muy mal entendido, compañeros, si bien en el noveno concepto para el servicio mundial. La segunda tradición dice que nuestros líderes nos guían con el ejemplo. Se tiene que dejar de decir que no hay líderes en AA. Compañeros, en el noveno concepto dice que no se conoce ninguna comunidad, ninguna sociedad que pueda manejarse sin líderes. No existe, compás. Y no existe un liderazgo sin rostro. Sí existen los líderes y los líderes tienen rostro. Ustedes conocen a Mahatma Gandhi, ustedes conocen a Napoleón, ustedes conocen a Madre Teresa de Calcuta, ustedes conocen a todas esas grandes personajes, a todos esos grandes líderes de la historia de la humanidad. Entonces el liderazgo sí tiene rostro y sí hay líderes en Alcohólicos Anónimos. Nada más que la situación es que estos nos deben de guiar con el ejemplo. Por eso se deben de anteponer principios a personalidades, compañeros. Primero los principios y después las personalidades. Pero sí hay liderazgo, y dice Bill W. Y afortunadamente para nosotros hay muchos de estos buenos líderes en Alcohólicos Anónimos. Entonces en la segunda tradición nos dice, sí hay líderes, solo que primero los principios, ¿no? Por cuestiones de tiempo, voy a resumir las 12 tradiciones. Ahí está bien, padre. Aunque no alcancen a ver, les voy a aventar rápido. La unidad ya se habló. Necesitamos crear un ente espiritual llamado bienestar común. ¿Qué sucede? Mira, toda la vida tiene un límite, toda la vida tiene una tolerancia. Estos son los límites de la tolerancia. Nosotros, las personas, ¿no? Los miembros de Alcohólicos Anónimos, podemos alejarnos de los principios, pero no demasiado que perezcamos, dice ahí, ¿no? Entonces la tolerancia tiene límites. Cuando un compañero rebasa la tolerancia colectiva de un grupo, ¿qué está haciendo?
rompiendo el bienestar común. Y en Alcohólicos Anónimos la primera tradición dice, el bienestar común debe de tener la preferencia. ¿Por qué? Porque no solo este compañero depende del bienestar común, todos estos compañeros dependen del bienestar común y de los que están por llegar. Entonces, ¿el individuo carece de importancia? No, pero va inmediatamente después del individuo. Primera tradición. Segunda tradición, ya lo explicamos. Tercera tradición, único requisito. ¿Quién se atreve a ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo? El único requisito no es quién puede entrar al grupo, no es quién puede pertenecer a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. La tercera tradición, el único requisito me está advirtiendo que entre quien entre Alcohólicos Anónimos, tengo que manejar la tolerancia, los tengo que aceptar, tengo que trabajar con ellos y tengo que tolerar demasiado, dice el 10º paso, ¿no? Comprendimos el verdadero significado del amor al prójimo como a ti mismo mediante la tolerancia, así dice el paso 10, ¿no? Entonces, tal vez muchos de nosotros no cumplimos con el requisito de Alcohólicos Anónimos. Si nos vamos a lo estricto de lo que dice la tercera tradición dice, el único requisito es tener el deseo de dejar la bebida. Y una persona que no bebe, pero sigue robando, sigue de infiel, sigue mintiendo, sigue golpeando a su pareja o a sus hijos, sigue agrediendo a sus compañeros, son las cosas que lo encaminaban a la botella. Entonces probablemente muchos de nosotros ni siquiera tenemos el requisito, el deseo de dejar la bebida, porque esas pasiones son las que nos hacían beber, compañeros. Entonces no es para ver quién puede o no puede entrar a Alcohólicos Anónimos. Autonomía, ¿no? Ya lo conocemos. La autonomía nos regala esto. Tenemos un vasto campo de prueba de acierto y error. Puedes hacer los experimentos que quieras en Alcohólicos Anónimos, dice la cuarta tradición. Han practicado inimaginables variaciones de pasos y de tradiciones para terminar regresando al causal de los principios, compañeros. Y esto no le ha hecho daño a doble A, lo único que ha creado es un vasto campo de prueba de acierto y error. Mismo tema, lo que se explicó. La autonomía de mi grupo no puede violentar la autonomía de otros grupos por lo mismo, porque ya no se trata solo de mí, ya no se trata solo de mi grupo, sino de todas las personas que dependemos de Alcohólicos Anónimos y de lo que se diga de Alcohólicos Anónimos y de las personas que algún día van a necesitar de Alcohólicos Anónimos. Esa es la cuarta tradición. Quinta tradición, el único objetivo, zapatero a tus zapatos, nos pone y nos regala la experiencia del rudo irlandés. Una persona que tiene dinero y una persona que tiene familia, ¿no? Dice el rudo irlandés, si mi esposa fuera más comprensiva y mi socio fuera más comprensivo, yo podría arreglar mis propios asuntos con la bebida. Es decir, habla de un socio, tiene una empresa. Habla de una esposa, tiene familia. Estaba en el hospital psiquiátrico de Nueva York, ¿no? Es decir, estamos hablando de un individuo que tenía bastante dinero, que tenía una empresa, que tenía una familia y sin embargo estaba desconcertado y desmoralizado en una sala de un hospital psiquiátrico porque no podía dejar de beber. Fue tanta su bancarrota como ser humano que dice, lo único para lo que me alcanzaba era para la idea de la sobriedad, porque en los terrenos de Dios, en los terrenos espirituales, el dinero del alcohólico no le sirve de nada le sirve, ¿no? Podrás estar en la cumbre de las finanzas, pero espiritualmente estás en una bancarrota para solo poder comprar una idea, la idea de la sobriedad. Va de la mano con la séptima tradición. Entonces, si tu dinero no te da paz, no te da tranquilidad, aún pensando que el día que lo tuvieras te lo iba a dar, y aún así estás en una bancarrota moral, lo que significa que tú no puedes ir a cambiar tu coche, no sé, a la Nissan o a la Volkswagen y decirles, oigan, les cambio mi coche por tolerancia, por serenidad o por aceptación. Les cambio mi casa por quitarme esta depresión que traigo. Tú sabes que las cosas no funcionan así, ¿no? Por eso la séptima tradición dice, aquí el único lugar donde se puede mezclar lo espiritual con lo material es en el canasto, es en el sombrero de la séptima tradición, ¿no? Solo ahí puedes mezclar tus cosas de hombre con las cosas de Dios, en ningún otro lugar. Haz los intentos que quieras. En esta taza podemos poner agua y podemos poner aceite
y estar años, años el agua y el aceite en esta taza y jamás se van a mezclar. Tú puedes estar años en Alcohólicos Anónimos seco, seco hasta los tuétanos de los huesos, y no significa, ¿no?, que se te va a dar lo espiritual solo porque estás materialmente presente en una junta, ¿no? Entonces todos los intentos que tú hagas de mezclar tus cosas de hombre con las cosas de Dios van a terminar en un rotundo fracaso, porque dice el séptimo paso, estamos confundiendo medios con fines. Creemos que primero es la satisfacción de los instintos y después la formación del carácter. Entonces, pues, definitivamente no voy a poder entender la séptima tradición si no entiendo previamente mi séptimo paso. Saludos a mi amigo José de Guatemala. Es el café que estamos tomando, amigo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Sexta tradición, cooperación sí, afiliación no. ¿Recuerdan esa parte? Debemos de evitar, ¿no?, prestar el nombre, financiar empresas ajenas, entidades allegadas, para evitar que los temas de poder, de dinero y de prestigio nos desvíen. Acá en México, Alcohólicos Anónimos tomó dos aristas más. Se abrieron una corriente, un esfuerzo llamado Cuarto y Quinto Paso y un esfuerzo llamado 24 horas, como dice la octava tradición. Se tuvieron que abrir granjas y clínicas, ¿no? Entonces nosotros los tradicionales, los de los grupos tradicionales, hemos pensado que cuando la sexta tradición habla de entidades ajenas o de empresas ajenas o entidades allegadas, se refería a Cuarto y Quinto Paso, a 24 horas, o se refería a empresas o instituciones gubernamentales. Acuérdate que el programa es personal. La sexta tradición se habla a mis ambiciones de poder, a mis ambiciones de dinero y a mis ambiciones de prestigio. Toda esa cantidad de empresas que he comenzado y que me han alejado de Alcohólicos Anónimos, y con ello he dejado de transmitir el mensaje, ¿no? A eso se refiere la sexta tradición. Entonces, cooperamos, sí, pero no nos vamos a afiliar, ¿no? Yo podría decirte que qué conveniente sería decirle a los tenis Nike, ¿no?, que nos patrocinaran para decir, nosotros en Alcohólicos Anónimos damos nuestros primeros pasos con tenis Nike. No, tenemos que evitar eso, porque todos van a querer hacer comerciales, todos van a querer profesionalizar el mensaje por temas de dinero, de poder o de prestigio, ¿no? La octava tradición, no profesionalismo, anteponemos principios a personalidades, dice otra de las tradiciones. No profesionalizar, aquí hay una gran confusión también. La gente piensa que cobrar por el mensaje está involucrado con la séptima tradición. No, la séptima tradición es autosostenimiento. Es el alcohólico se vuelve responsable. El alcohólico entiende, el alcohólico debe de entender en la tercera tradición que el dinero en AA solo se mezcla cuando él hace su aportación. En la octava tradición es en donde se habla de no profesionalizar el mensaje, no cobrar por el mensaje. Acá en México está muy de moda ya lo de las clínicas, ¿no? Lo de los albergues, lo de las granjas. Está considerado en la octava tradición. Bill W. aquí dice que hubo un debate muy profundo entre que si poner una granja, un anexo, un grupo de 24 horas, como se le llama acá en México, es profesionalizar el mensaje. Dice Bill W. que la opinión está muy repartida, pero que él en su propia opinión considera que poner una granja, una clínica o un grupo, albergue, no está fuera de los principios tradicionales, no es profesionalizar el mensaje, porque dice que de algún lugar se tiene que sostener. El tema es cuando ya quieres poner una cadena de albergues, el tema es cuando ya subes fotos a Facebook y presumes los bienes materiales que has logrado gracias a los albergues de Alcohólicos Anónimos. Yo ya veo lo peligroso. Este tipo de grupos le hacen daño a la AA, este tipo de pseudolíderes le hacen daño a la AA. Desde luego que no le hacen daño a AA, hemos salido avante a estas cosas y solo han creado un campo vasto de prueba y acierto y error, ¿no? Sin embargo, yo veo lo peligroso del desafío de los compañeros que hacen este tipo de cosas. Yo tengo compañeros que tienen albergues y es de lo que viven, ¿no? Es de lo que viven, de lo que cobran por los internamientos. Pero tengo amigos que me han puesto el ejemplo
de cómo tratan a los internos, de cómo los alimentan, del tipo de terapia que les dan, del tipo de técnicas de recuperación que les dan. Y yo he llegado a pensar, ojalá Dios le dé más dinero a este padrino, a este compañero, porque el dinero que saca, la mayor parte de él, lo reinvierte en la recuperación de los alcohólicos, y él toma una parte pues para su propia situación familiar, ¿no? Para sus alimentos, para su diversión, si tú quieres, ¿no? Pero al final la mayor parte del dinero que está sacando del albergue lo está canalizando nuevamente al tratamiento de estas personas. ¿Por qué? Porque dice Bill W, hubo compañeros con mayor debilidad o mayor tendencia que el alcohol que el resto de nosotros, ¿no? Y no se está fuera de principio. Novena tradición nos habla de que nunca, no dice a veces u ocasionalmente, dice nunca debes de organizar a los alcohólicos, ¿no? Oye, padrino, pero entonces, ¿cómo le hacemos si mi grupo tiene que ser pintado, tiene que ser remodelado, tiene que ser embellecido? ¿Cómo le hacemos, padrino, si no puedo organizar y no puedo dar órdenes y no puedo obligar a nadie a nada? Bueno, vas a tener que desarrollar algo que se llama liderazgo, hijo, y vas a tener que poner el ejemplo para poder realizar ese comité. Nunca debe de organizar a los alcohólicos, sin embargo, puede crear juntas o comités para los servicios de los alcohólicos anónimos. Entonces, por lógica, ¿quién tendría que ser el primero? Me sacó de la conexión. Espérenme tantito, los de la transmisión, me sacó de la conexión. Ya estoy otra vez, ¿verdad? Me había sacado. Padrino, se tiene que pintar el grupo y se tiene que lavar, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo si la novena tradición dice que no puedo organizar a los compañeros para hacer estas cosas? Sencillo. Segunda y novena tradición son las dos tradiciones que le dan figura y personalidad a los servicios generales y mundiales de Alcohólicos Anónimos. De la segunda y novena tradición nace toda la estructura de AA, desde un grupo hasta los servicios mundiales o los servicios generales, tu área, tu distrito, no sé cómo se llame en tu comunidad, ¿no? Acá se le llaman distritos como conformado al manual de los servicios generales por Bill W. Bueno, ¿cómo le hacemos, padrino? Bueno, tú como líder le vas a pedir permiso a la conciencia que si te dejan crear un comité de limpieza y mantenimiento para embellecer al grupo, que te propones que el día domingo a las 12 de la tarde te den permiso de pintar el grupo. Para ello necesitas una cubeta de pintura y le vas a preguntar al tesorero y a la conciencia si se cuenta con el dinero para comprar la cubeta. Si se llega a la resolución, lo más seguro es que te digan que sí. ¿Por qué? Porque van a decir, si él lo pinta y yo no tengo que pintar, que lo pinte él, ¿no? Entonces te van a decir que si quieren ver su grupo bien y no lo tienen que hacer, te van a decir sí, que sea coordinador del comité de mantenimiento. Bueno, ya creaste un comité de mantenimiento. Si tienes la facultad de hacer esto, seguramente que tienes ahijados, por lo menos uno. Entonces le vas a decir a tu ahijado sí lo puedes organizar, porque tú eres su comité de apadrinamiento. Él te ha elegido como su autoridad, ¿no? Tú eres el comité del apadrinamiento, él es el que necesita apadrinarse, entonces a tu ahijado sí le puedes decir, te veo el domingo, vamos a pintar el grupo. ¿Estás de acuerdo? Si no quiere el ahijado, se acaba el apadrinamiento, porque el AA es de dar y recibir. Bueno, llega el padrino, llega el ahijado y empiezan a pintar el grupo. No falta un chismoso que se acerca para ver si sí fueron a pintar el grupo y si lo están pintando bien, un rebosante de sabiduría viendo. Y ya estando ahí se le ocurre que también te puede ayudar. Ya son 3 personas pintando. No son los únicos, hay otros compañeros de buen corazón, hay otros líderes y hay otros padrinos que también llegan el domingo al comité. ¿Por qué? Porque también aman su grupo, porque están agradecidos, porque quieren seguirse involucrando en el embellecimiento del grupo. Y llega otro padrino y su ahijado. ¿Cuántos van? Van 5. Entre 5 ya pintas tu grupo. No tuviste que dar órdenes, no tuviste que organizar. Fue a través de un buen liderazgo que puso el ejemplo. Ya viste segunda y novena tradición. Así, ¿a qué nos
¿A qué nos orilla la novena tradición si no puedo dar órdenes? A tener que convertirme en un buen líder. A eso me orilla la novena tradición. La novena tradición dice que hay dos disciplinarios para el alcohólico: el dolor y el sufrimiento, los grandes sufrimientos y el gran dolor. Pero al alcohólico no le gusta ninguno de los dos. No le gusta ni el sufrimiento y no le gusta el amor. Perdón, lo dije mal, ¿verdad? Los grandes sufrimientos y el gran amor son los dos disciplinarios que tiene un alcohólico y no necesita ningún otro. No necesita de regaños, no necesita de castigos, no necesita de tu sabiduría, padrino, ni de tu inteligencia para enderezarlo. Acá hay un dicho en México, perdón por las compañeras, pero al final es el lenguaje de la doble A. Acá hay un dicho en México que dicen: es más fácil enderezar un cuerno con el culo que a un alcohólico anónimo. Entonces, no quieras disciplinar borrachos, no quieras dar órdenes, no castigues, no expulses, nada. Si solo hay dos disciplinarios en la doble A, considera esto: ¿qué disciplinario te toca darle a ti, a tu compañero? ¿Sufrimiento o gran amor? Por supuesto que el gran amor. Tú dale amor, mucho amor, ¿no? No de ese que luego dan los padrinos a las compañeras. Eso no es amor, eso es cachondeo, eso es otra cosa, ¿no? No, el amor altruista, el amor de San Francisco de Asís, del que no espera nada a cambio, del que no esperas recompensa, del que no esperas favores de Dios, del que no esperas que te digan bravo al padrino, qué buen servidor, qué buen líder. No de ese amor, del amor altruista, el que no espera recompensa, el que no espera nada, el amar sin ser amado, ¿sale? Es el disciplinario que nos toca en Alcohólicos Anónimos. Entonces, el disciplinario del sufrimiento, ¿a quién le queda? A la vida misma, la ingobernabilidad del alcohólico, dice la novena tradición. Sus vicios, su embriaguez y la cantidad de tropiezos no son castigos de Dios ni de ninguna autoridad. Es su desobediencia de principios espirituales, ¿no? Deja que su vida, deja que su ingobernabilidad se encargue del legado del sufrimiento. Deja que sea el sufrimiento el que se encargue de disciplinarlo. Deja que sea la cárcel, deja que sea el hospital, deja que sean los divorcios quien lo vayan disciplinando y lo vayan acorralando y sea arrastrado así nuevamente a los salones de Alcohólicos Anónimos. 10ª tradición, no controversias. No entramos en controversias públicas, chismorreos y todas esas cosas que yo luego ando haciendo en redes sociales. Eso no, yo estoy poniendo el ejemplo de lo que no se tiene que hacer nada más, es para ejercicios prácticos y didácticos, pero no entramos en controversias públicas. El Maestro Jesús, cuando estuvo delante de los fariseos en ese juicio injusto, en donde quebrantaban la tercera tradición los fariseos porque eran jueces, jurados y verdugos del Maestro Jesús, como no le encontraban falla, como no le encontraban error, empezaron a hacer falso testimonio, es decir, injuria. Estaban injuriando al Señor Jesús a través del falso testimonio para encontrarle una forma de correrlo del grupo, ¿no? De crucificarlo, de sentenciarlo. Entonces, cuando él está delante, jamás se justificó. Jamás gritó afuera: tráeme a todos mis seguidores y diles que me están haciendo un juicio. O sea, el propio Maestro Jesús no entró en controversias públicas. ¿Por qué no se puso a debatir con los judíos mientras los sentenciaban? ¿Por qué no trató de explicarles con amor que Él era el elegido, que Él era el Mesías, que Él era el ungido, que Él era el Cristo? ¿Por qué? O sea, si Él tenía la capacidad de convencerlos de que Él era el Cristo, ¿por qué no lo hizo? Porque esto no es de atracción. Porque esto, no es de promoción. Porque esto es de atracción. Porque Alcohólicos Anónimos no es para el que lo necesita, es para el que lo quiere. Y los los fariseos no querían aprender del Maestro. ¿Por qué no discutió con ellos? ¿Por qué no trató de convencerlos? Todos aquellos que creen en la maestría de Jesús, estoy seguro que pueden pensar que tenía la capacidad de convencerlos de que Él era el Mesías. Quizá faltaba que los tocara o que les soplara y que pudiera convencerlos. Sin embargo, no lo hizo. Bueno, ya lo viste. ¿Por qué no entramos en controversias públicas? Aunado
a la 11ª tradición, porque no queremos convencer a nadie. La gente tiene que convencerse por sí misma, porque si no, no funciona. Tiene que ser de buena voluntad, tiene que ser un verdadero deseo sincero. Dice la literatura, en donde en lo más profundo de nuestro ser veo que está conectado el padrino Bambi, Nick, Alonso, compañeros y líderes de Tres Potencias, Alonso del estado de Guerrero, Nick, líder del estado de Oaxaca, el padrino Bambi, cofundador con su servidor, y al padrino Miguel Ángel Rebollar. Saludos y buenas tardes. Entonces, en la 9ª tradición, la 10ª tradición nos habla de eso. No entramos en controversias, no queremos convencer a nadie, pues, no vamos a entrar en discusiones inútiles. Ahora, lo voy a decir de otra forma. ¿Por qué Jesús no se puso a discutir con los fariseos? ¿Por qué no entró en controversia con ellos? Porque él no peleaba con pendejos. Ay, mi cabello. Porque él no peleaba con pendejos. Él no peleaba con gente necia. Él no peleaba con gente arrogante, con gente cerrada, con gente terca. 7º capítulo. Deja de perder el tiempo con estas personas. Esa energía la puedes estar desaprovechando con gente que sí está interesada. Entonces no entres en controversias de ningún tipo. Lo mismo hizo el Maestro Jesús, ¿no? 12ª tradición, compañeros. Anonimato, muy controversial con lo de las redes sociales. 9ª tradición dice, debemos mantener abiertas las líneas de comunicación hacia el exterior siempre. Dice, primero la atracción más que la promoción. No dice no promoción. Dice, nos basamos más en la atracción que en la promoción. O sea, una promoción muy atractiva. Más atracción que promoción, dice la tradición. ¿Estás de acuerdo? Pero no dice que no hay promoción. El cofundador dice, le dejamos la promoción a nuestros amigos, los medios masivos de comunicación, televisión, radio, cine, prensa. ¿Estás de acuerdo? Pero el día de hoy, las tradiciones salen en 1944. Pero el día de hoy seguramente que Bill W. hubiera mencionado Facebook, YouTube, Zoom, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos a personas que no saben del tema de Alcohólicos Anónimos, que sí pueden romper su anonimato en redes sociales para que llegue el mensaje. ¿No entorpecerían el trabajo, compañeros? Ahora yo pregunto, en esta transmisión, ¿hay alguien que no sea alcohólico anónimo o esté ajeno al tema de Alcohólicos Anónimos? Si te das cuenta, se sigue conservando el anonimato. Mi abuelita no ve videos de Michael Furikori ni de ningún compañero de AA. Mi abuelita ve videos de cómo cocinar, de cómo cultivar una planta, de cómo hacer una salsa molcajeteada, de cómo hacer tal platillo, ¿no? O sea, los normales ven uno de estos videos y dicen, ¿de qué hablan estos locos? Cámbiale, pon un video no sé, ¿no? Entonces el anonimato se sigue conservando. ¿Quiénes son las personas que están interesadas por los videos? Los mismos alcohólicos, compañeros. El doctor Bob dijo, no se puede ser tan anónimo que no se pueda transmitir el mensaje. Fue tanta la desesperación de Bill W. que no comprendían las 12 tradiciones, que él tomó la decisión de grabarse explicando las 12 tradiciones, compañeros. Acuérdate, lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Seguimos en anonimato o lo rompemos y hacemos algo por los niños de 15 años que hoy se están drogando mucho? Tú decide si sigues dándole vida a la 12ª tradición y sigues rompiendo la 5ª tradición, pasar el mensaje, o decides darle vida a la 5ª tradición aunque rompas tu anonimato. Escucha, tu anonimato tú lo puedes romper, nadie más. Yo estoy rompiendo el mío. Lo que no se puede hacer es romper el anonimato de los demás compañeros. ¿Qué trataba de evitar Bill W. a través del anonimato, compañeros? Bill W. trataba de evitar que rompiendo el anonimato, nosotros los alcohólicos nos viéramos envueltos en controversias públicas de poder, de dinero y de prestigio. Si tú estás apadrinado, si tú conoces los principios, si tú tienes recuperación y un despertar espiritual, no tienes por qué tener miedo de romper tu anonimato. No tienes por qué tener miedo de romper tu anonimato, siempre y cuando estés apadrinado y conozcas los principios y que no andes diciendo tonterías en redes sociales, ¿no? Que te apegues al principio, que te apegues al tema.
Lo único que nos pide la 12ª tradición es que omitamos nuestro verdadero nombre. Eso es lo que pide, ¿no? Que omitamos nuestro verdadero nombre. Yo los apellidos que estoy poniendo en las transmisiones, en mi Facebook y en los videos de YouTube, no es mi verdadero nombre, compás. Es lo único que pidió Bill W. Al final, solamente soy una minúscula parte de un gran todo. Con esto vamos a terminar. Yo el anonimato lo entiendo así. Préstame el trapo, por favor. Ahí está abajo. ¿Sí se alcanza a ver? Es que también lo estamos transmitiendo en Facebook. Bueno, recuperación, unidad y servicio. Anonimato en AA. El anonimato que tienes que romper. ¿Estás de acuerdo? Quinto paso. No vamos a lograr nada confesando los pecados de otros. Tenemos que confesar los propios. Tenemos que confesar nuestra historia. Los que se tratan de brincar este paso lo han pagado caro. Hasta los más entendidos, los más viejos. Los viejos han pagado caro el descuido de este paso. ¿Cuál? El de la confesión. Este anonimato, rómpelo, el tuyo, confiésate, sé honesto. Rara vez se ha visto fracasar a alguien que es honesto, alguien que se confiesa. No se puede brincar este paso. El anonimato de la recuperación, ese es el que tú tienes que romper. El de la unidad es el anonimato que no se tiene que romper. ¿Cuál? El de mis compañeros. Hago la unidad, no rompo el anonimato de mis compañeros. Y es la base de todas las tradiciones. El anonimato que nadie tiene que saber. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Si tú llevaste tazas, si tú hiciste un servicio, si tú lavaste el aula de tu grupo, si le has pasado el mensaje a 10,000 alcohólicos, este es el anonimato, este es el manto protector. ¿De qué? De poder, de dinero y de prestigio. Este es el anonimato que nadie tiene que saber. Es el anonimato, ¿no? Que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda. Y dice el capítulo 11 y el paso 10, por fin comprendimos el verdadero significado del amor al prójimo como a ti mismo. Amor al prójimo, como a ti mismo. Amor al prójimo como a ti mismo. Las tradiciones son el cómo de Alcohólicos Anónimos. Sin cobrar, sin correr, sin expulsar, con discreción, sin organizar, sin condicionar, respetando el derecho de hablar, de pensar y de actuar. Este es el cómo. Como a ti mismo, recupérate para que puedas hacer la unidad. No sé si ya viste la situación del mundo. No sé si ya te diste cuenta lo que nos quieren hacer, ¿no? Los poderosos nos quieren matar. Estoy seguro que lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente quieren un pequeño sector de mano de obra, nada más, pero el resto de la humanidad es peso innecesario. Imagínate, vas en una barca, tú eres el dueño del barco y tienes sobrepoblación, ¿no? En el barco, y los alimentos va a durar 1 mes, 2 meses, y en el barco van tus hijos, en el barco va tu esposa. ¿Qué harías? Tendrías que sacar la gente innecesaria del barco, ¿estás de acuerdo? Bueno, los poderosos, a la gente que nos considera gente innecesaria, nos quieren matar. ¿Por qué? Porque nos tienen que dar educación gratis, hospitales gratis, ¿estás de acuerdo? Seguridad, etcétera. Es mucho dinero, compañeros, mucho dinero. Entonces el poderoso, el capitalismo, yo sé que me estoy saliendo de contexto,
escúchame sin prejuicio, por favor. El poderoso nos quiere matar, nos quieren matar. Somos peso innecesario en el capitalismo. Solo un sector de mano de obra, el resto no lo necesitamos. Quieren reducir, ¿no? La cantidad de personas que somos. Solo tenemos una opción para salir de esta situación que ya nos alcanzó en un caos global. Un despertar espiritual. No van a ser nuestros mandatarios, compañeros, los que nos salven. Te quieren matar a ti, nos quieren matar a nosotros, quieren matar a nuestros hijos. Así funciona el capitalismo. El capitalismo quiere que estemos en depresión y que estemos consumiendo. El capitalismo, dice el séptimo paso, quiere que confundamos medios con fines, que siempre estemos mal, que siempre estemos en depresión, porque el ego se alimenta el ego se alimenta del miedo. Solo tenemos una oportunidad, compañeros, un despertar colectivo. Bernard Smith dijo: somos el milagro del nuevo siglo, del siglo XX. ¿Por qué? Porque tenemos un programa de 12 pasos diseñado para despertar a los individuos, ¿no? Y dijo Carl Jung: no te digo más Bill W por los prejuicios que hay el día de hoy, pero ahí está en la mesa. Cada quien crea lo que quiera creer, pero los Alcohólicos Anónimos tienen en el programa, tienen en sus manos un programa que despierta espíritus, tanto como despertó la Madre Teresa, tanto como despertó Facundo Cabral, saludos a ese gran señor de Argentina, tanto como despertó Mahatma Gandhi y liberó a un país entero sin una sola bala. Eso es lo que hace una persona que tiene un despertar espiritual. Tanto como despertó Bill W, que cambió el rumbo de la historia de los borrachos. Eso es lo que hace una persona con un despertar espiritual. Eso es lo que hace nuestro programa de Alcohólicos Anónimos. Pues fue medio rara la participación, compañeros. Y sí, no es lo mismo que estar en el grupo, pero bueno, hay que irse acostumbrando porque los medios acortan distancias para llevar la unidad de Alcohólicos Anónimos a otros niveles. Esa es la propuesta de Tres Potencias, llevar la unidad a otros niveles, y el día de hoy se está mostrando que sí se puede, solo es voluntad, ¿no? Hacer la unidad con nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos en Argentina. Saludos a todos los compañeros de Argentina, a Miguel P. que hizo la transmisión, y a Beto también lo mismo, que creo que es el manager de la transmisión. No sé si va a haber tema de preguntas y respuestas, compañeros. Todos están en mute. Daniela. Hazme un favor, chaparra. ¿Te traes la bocina que está fuera del baño con todo y el cable? No lo escucho. ¿La bocina o el amplificador? El amplificador. Si no hay preguntas, lo dejamos al padrino Michael que redondee su exposición hasta las 9. Sí, preguntas. El día de hoy vamos a estar en el Estado de México, Toluca, compañeros, ahí en Metepec, en el municipio de Metepec, para quien guste, a las 8 de la noche, por ahí vamos a andar en Metepec, compañeros. ¿Sin preguntas, amigo? No. Matías. ¿Cómo va? Buenas tardes. Saludos, Matías. Michael, ¿no? Sí, amigo. No, yo quería saber qué posición política tenés vos. Yo ninguna. No, yo ninguna. Yo estudié Derecho y esa carrera me ayudó a entender un poco mejor las 12 tradiciones. Llevé economía política y algo así. Es lo que me ayuda un poco a entender de otra manera las tradiciones. Leí a un autor italiano que se llama César Bonassana,
y también me ayudó a entender las tradiciones a otro nivel. Sí, Acá en Argentina nosotros por ahora tenemos hospitales gratuitos y educación pública. sí. Sé que ahí en México no es así, ¿no? Sí tenemos educación pública y Pero está muy bien lo que dijiste. Está muy bien lo que dijiste porque cada vez se van separando más las aguas, ¿viste? sí, Está decayendo el tema de la educación y después totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. No, nada más. Gracias, Matías. Igual de Gracias. ¿te puedo preguntar algo? Julio. Tratemos de no desviar el tema, que son las tradiciones. No. Yo le diría ahora, bueno, Michael, yo soy Julio, un adicto a recuperación, me encantó. La verdad que me encantó. Muchas gracias. Quería saber, hacerte una pregunta con respecto a las tradiciones. Claro. ¿Cuánto tiempo de programa te llegó a entender y ver la visión tan clara de las 12 tradiciones? Sigo aprendiendo, padrino. Sigo aprendiendo. Yo desde que llegué las tradiciones se me hicieron muy atractivas. De hecho, la persona que está coordinando la junta es mi padrino, es el mismo padrino de estos 18 años. Es él. Antes de pasos, antes de conceptos, como a los argentinos, ¿no? Todavía no saben caminar y ya están pateando un balón de fútbol. Ahora, Yo todavía no me recuperaba y ya estaba hablando de tradiciones. gracias, padrino. Gracias. ¿Alguien más? También está conectado el padrino Sergio Bambi, Miguel. Aparece como MotoG 7 Plus. Es la persona con la que cofundé Tres Potencias. No lo tengo. Ah, sí, ahí está. Saluda, padrino Bambi, para que te ubiquen. Lo escuché la otra vez un video. Es él. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en México. Espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludar a los compañeros de Argentina. Aquí escuchando a Michael, que me pone también muy bien escucharlo cada que habla de tradiciones. Parece que ya. Bueno, entonces, el mensaje, tu mensaje, ¿no? Irma levantó la mano. Sí, listo. Buenas tardes, mi nombre es Irma. Quería agradecerte de haber participado con nosotros. La verdad, me sirvió muchísimo. Yo soy muy nueva, pero recién estoy empezando con las tradiciones y es como que me llegó mucho. Me sirvió muchísimo. Gracias. ¿Puedo hacer un comercial, amigo Miguel? Sí, adelante. Y después Alberto. Ok. Compañera Irma, aquí por el tiempo y por las características del compartimiento es difícil compartir más pleno el tema de las 12 tradiciones. Tengo un canal de YouTube que se llama con el nombre que ves en mi pantalla, Michael Furicori. El último video que subí explico un poco más, con más calma, el tema de las 12 tradiciones, con un contexto para mí un poco más espiritual. A mí las 12 tradiciones se me hacen mucho más espirituales que los 12 pasos, porque los 12 pasos es para el individuo, pero las 12 tradiciones ya es hacia los demás, y creo que eso es más espiritual que algo que solo es para mí. Entonces, pues el canal es ese, ¿no? Michael Furicori, Tres Potencias. Hay videos también del padrino Sergio Bambi. Y el último video que subí, hablo precisamente de las 12 tradiciones. No recuerdo el nombre con el que se tituló. Creo que se tituló... No, te miento, no recuerdo. Pero es el último video. Bien, gracias. Alberto.
Gracias. toda esta sabiduría que compartiste con nosotros. Nosotros estamos haciendo justamente, ¿no?, los días miércoles trabajo con pasos, con tradiciones. Así que, en cierta manera, vos viniste como a ver, nosotros hicimos primero, segundo y tercer paso, ¿no? ¿Sí? Pero en tu compartimiento, la verdad que para mí, personalmente, englobaste todo y la verdad que fuiste muy claro. Nosotros desde el grupo estamos queriendo trabajar con esto de, ¿no?, de los pasos, las tradiciones y en completo, ¿no? Por ahí cuando al principio escuchábamos, ¿no? Creemos firmemente que no es solo dejar de tomar, y Alcohólicos Anónimos está para eso, para tomar conciencia de todo lo que hablaste vos, y me gustó mucho la parte de la unidad, ¿no? Sí. Y por ahí de los compañeros, cuando explicaste lo del círculo, ¿no? Los compañeros estos que aún están enfermos, ¿no? Y que como desde el grupo, ¿no? Nosotros podemos seguir ayudando y que esa unidad sea completa, ¿no? Sí. Así que si podés hablar un poco más de eso, que a mí me pareció muy interesante porque es la manera con la que podemos seguir trabajando, ¿no? Sí. Espero que no haya un prejuicio. Yo creo en el Maestro Jesús y mi propuesta no es vuélvete cristiano. Mi propuesta es vuélvete un Cristo. ¿Qué es un Cristo? Para mí es la fase del ser humano, una iluminación, un despertar espiritual. Hablar de Cristo es hablar de despertar, es hablar de iluminación. En el budismo le llamaron iluminación, Cristo le llamó resurrección a la vida eterna. William James, de sus variedades, le dijo de experiencia religiosa, y Bill W. adoptó el concepto de despertar espiritual. ¿Sale? Entonces, al final es lo mismo. Él, para la transmisión del mensaje del Evangelio, manda a sus apóstoles de 2 en 2. Michael, Sí. ¿por qué el audio? ¿Cómo lo pongo? ¿No me pueden poner? Así, en mute. Ya. Ahí va. Les comentaba de la unidad, no sé qué tanto se escuchó. El Maestro Jesús manda a su apostolado a llevar el mensaje de 2 en 2. Dice la cuarta tradición, cuando 2, 3 o más. ¿A partir de cuántos? De 2, no de 1. ¿Se puede manifestar Dios en uno? Sí, pero este siempre va a buscar a otro para ver que no está en una equivocada situación. Dice el quinto paso, ¿no? Aún los más espirituales y los más entendidos siempre se aseguran con otra persona no estar en un error, ¿sale? El Maestro Jesús manda de 2 en 2 a su apostolado. Entonces, ¿tú crees que Pedro y Judas se llevaban muy bien? Seguramente que tuvieron que arreglar diferencias para poderse enfocar al mensaje. Tal vez Judas le dijo a Pedro, vos eres puto, ¿no? O sea, vas a negar al maestro. Y tal vez Judas le dijera, y tal vez Pedro le dijera a Judas, prefiero ser puto que ser traidor, ¿no? Entonces ellos hubieran tenido que primero hacer la unidad para entender que lo importante que ellos tenían era el mensaje de Alcohólicos Anónimos y no la situación personal que ellos tuvieran, ¿no? Entonces siempre ha sido necesario a través del comité, a través de la unidad, ya no se trata de recuperarme por mí. Yo me recupero para el siguiente. Mi padrino se recuperó para que yo me recuperara. Y yo me estoy recuperando para mis ahijados, no para mí. Si yo me recupero para mí, aquí termina la cadena de ayuda que comenzó Bill W. y el Dr. Bob, compañeros. Aquí se terminaría en Michael. Entonces, como los ríos van a buscar caudal en otra ubicación, pero ya no vas a ser tú. Y te vas a negar a ti mismo de la gracia sanadora del caudal del río, ¿no? De ser parte de este gran torrente de que es el río, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad? Garantizar eso. Otra forma de explicarlo es, imagínate en el desierto, no has bebido, no has tomado agua y el sol
está muy fuerte, mucho calor. Entonces empiezan a aparecer estos espejismos, ¿no? Le llaman, en donde hay una palmera, viste las caricaturas, ¿no? Y hay agua. Si tú vas solo, vas a gastar energía en caminar hasta el lugar y nunca vas a llegar hasta morir. Porque esa es una ilusión creada por el ego, ¿no? Pero si vas con otra persona te va a decir, yo no estoy viendo nada, es un espejismo. Canalizarías la fuerza y la energía que tienes en caminar hacia el punto correcto. Por eso es la unidad, para evitar, mira, yo le quiero decir al pan pan y al vino vino, ¿no? El diablo, si así lo quieres entender, yo así lo entiendo, el saltadeor rapaz, el chancla, Satanás, Lucifer, como lo quieras entender, ego, trató de persuadir a nuestro cofundador con la propuesta de Charlie en la segunda tradición. Y seguramente que a ti también te va a pasar. Te van a ofrecer empleos, te van a ofrecer ascensos, te van a ofrecer cambiar de residencia, cosas que te van a alejar de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? ¿Por qué el ego te quiere fuera de Alcohólicos Anónimos? ¿Por qué Chanclas te quiere fuera? Juan Tequilas te quiere fuera de Alcohólicos Anónimos. Porque si llegas a despertar espiritualmente, tienes la capacidad de cambiar el rumbo de muchas personas. ¿Me explico? Pero solo no puedes. Necesitas a alguien que te diga aguas con el poder, aguas con el prestigio, aguas con el dinero. Por eso se inventó esta figura llamada padrino, por lo peligroso que es conducirse solo acá, ¿no? Tú deja a un servidor más de un año en una tesorería, que lo correcto son 6 meses, dice el manual. Tú deja a un servidor más de un año en la tesorería y va a empezar a sentir que tiene facultades porque nadie quiere llevarse los temas de tesorería. Si tú le das un espíritu de rotatividad, como dice la segunda tradición, no es para que no te robe dinero el compañero, es para que el compañero no salga lastimado o perjudicado por la posesión y las cosas que le van a empezar a ocurrir si él sigue teniendo el manejo de los dineros. No se trata de cambiar al líder para que ya no sea autoritario. Ya no se trata de cambiar al tesorero para que no nos robe. Es que como estamos en unidad, yo no quiero que el compañero se vaya a beber, ¿no? Por las adjudicaciones que se está tomando. Acuérdate que somos hipersensibles. Si le quitamos la tesorería después de un año, se va a ofender, va a decir, no confían en mí, piensan que lo estoy robando, etc. Tal vez se vaya del grupo, se va a ir a beber, pero si él es consciente que es un periodo de 6 meses nada más, no se va a ofender, entonces va a entrar otro compañero, va a tomar otros 6 meses y todos contentos, todos tranquilos. No es porque no nos robe, es para no causarle un daño al propio compañero. Por eso la unidad. Gracias, padrino. Tengo acá Urimix. Hacer una pregunta. Hola, compañeros. Buenas tardes. Soy Uriel de México. Puebla. México. Saludos, Michael. Saludos, padrino Bambi. Saludos, compañeros de Argentina, ¿no? Me conecté a escuchar a Michael, amigo, el cual me gusta mucho su compartimiento que hace siempre sobre las 12 tradiciones. Para mí es bastante llenador que personas como él tengan el tacto para transmitirnos de una manera con palitos y bolitas, decimos aquí en el país, ¿no? De forma detallada, más que nada, ¿no? Para los que iniciamos en este proceso de Alcohólicos Anónimos y más que nada desde una agrupación. Yo solamente les quería mandar un fuerte saludo fraterno hasta Argentina y preguntarles dónde yo para el año que viene, si la pandemia y Dios nos lo permite, estaré volando por allá a Buenos Aires y a Rosario, estaré por allá un par de semanas. Entonces quería preguntarles la dirección, la ubicación de su grupo, para ver si podíamos estar con ustedes un ratito para tomarnos un café y platicar, escuchar una junta. Les mando un fuerte abrazo a todos los compañeros argentinos, un saludo fraterno, que Dios los bendiga. Michael, padrino Bambi, Gracias, Uriel. padrino Miguel Ángel.
Gracias, Uriel. Gracias, Urielo. Sí, Michael tiene contacto, ese número es el contacto del grupo. Bueno, vamos para ir cerrando, yo te quería pedir, ahora sí que redondee la idea, ¿no? En lo que se, como pueda, ¿no? Porque viste que no hay tiempo, pero y que nos des tu mensaje, ¿no? Nos pases tu mensaje, me gusta mucho cómo lo haces y me gustaría que los compañeros escuchen. Compañeros, a mí me invitan a compartir a muchos grupos acá en México y me inviten con el tema que me inviten. Siempre trato de dar la idea del despertar espiritual, ¿no? Por encima de todo. Y el despertar espiritual solamente es a través de lo colectivo. Por eso es que entre el padrino Sergio Bambi y su servidor se nos ocurrió la formación de este comité llamado Tres Potencias. ¿Qué es Tres Potencias? Llevar a otros niveles la unidad, compañeros, ¿no? Hubo un personaje de la historia de la humanidad que nos enseñó que si divides vencerás. Napoleón logró conquistar a dos de los ejércitos más poderosos del mundo porque seccionaba los ejércitos, los dividía y les iba venciendo en pequeños segmentos. Parece que el alcohol, o como tú lo quieras llamar, lo está logrando con nosotros la humanidad, ¿no? Entonces, por eso la propuesta de Tres Potencias, Tres Potencias espirituales, es el nombre completo, ¿no? Tres potencias espirituales. Unos le llaman Padre, Hijo, Espíritu Santo, otros le llaman cuerpo, mente y alma, otros como lo entiendan, ¿no? Acá se le llamó así porque acá hay tres corrientes de alcohólicos anónimos, cuarto y quinto paso, 24 horas y tradicional. Nosotros lo que estamos haciendo, esto precisamente lo escuché de Facundo Cabral, no lo dijo tal cual, pero yo soy muy fan de don Facundo Cabral, que le tomé esta parte. No somos quien lo hace, pero sí quien lo provoca. No somos los que vamos a unir a Alcohólicos Anónimos porque no tenemos la capacidad, compañeros. Es demasiado arrogante pensar que el Comité de Tres Potencias va a unir a todos los alcohólicos. Pero sí queremos ser quienes agiten la unidad. Queremos poner de moda nuevamente la unidad, retomar lo que nuestro cofundador Bill W. se esforzó en hacer, dejar un legado de unidad. Eso es lo que estamos haciendo solamente, ¿no? Tratar de provocar nuevamente la unidad amorosa. Es la única oportunidad que nos queda, compañeros, ¿no? O sea, aunque te digan en tu grupo no pasa nada, tú sabes que fuera de las paredes del grupo están pasando muchas cosas. La violencia contra las mujeres acá en México, no sé qué tan enterados estén, ¿no? El narcotráfico, los secuestros, lo que quiere hacer Trump, lo que hace este cuate de Rusia, lo que hacen los chinos, o sea, estamos viviendo un mundo muy caótico y la única alternativa que tenemos es un despertar espiritual colectivo, hacer la unidad, crear un despertar espiritual a otros niveles. Dicen, Alcohólicos Anónimos no es la panacea. No es la panacea para los derechos humanos, para la igualdad de género, o sea, no. Pero sí somos la panacea para el despertar espiritual porque lleva más de 85 años sirviendo y funcionando así, compas, ¿no? Hay que agitar el espíritu al punto de despertarlo, compas, y hacer la unidad. Sin la unidad no lo vamos a lograr. Gracias, amigo. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si está el compañero que empezó a coordinar. Sí, para que la cierre tradicionalmente. Unión y bueno, agradeciéndote. Seguramente te vamos a estar viendo a ver si algún otro tema en algún momento. Con gusto, amigo mío. Saludos a Alberto, Miguel, Dr. Bob Aldo Martínez, Alonso, Ana Laura, Graciela, Irma, Julio, Marcos, Matías, Sergio Bambino y Anik. Saludos a Salvador de Pachuca, Sol María, Urimix, Beto Cordero. Saludos a todos los que se conectaron a la transmisión. Dios me los bendiga y me los conserve siempre por el camino del sendero de la felicidad. Aldo Martínez, saludos, muñeco. Saludos a todos, compañeros. Entonces la terminamos tradicional, padrino.
una séptima virtual. Pues bien, compañeros, espero que les haya sido